Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. Imaginen un estado donde la mente es como un lago tranquilo, reflejando el universo sin distorsiones. Un lugar donde la búsqueda de la verdad no se encuentra en libros o leyendas, sino en la experiencia directa del ser. Bienvenidos al mundo del Zen, un camino que no puede ser explicado, sino vivido. Hoy, exploraremos la historia, filosofía y prácticas del Zen, una tradición que une lo profundo con lo simple, la disciplina con la espontaneidad, y entenderemos cómo este es el camino más sencillo para quienes buscan la iluminación. La historia del Zen comienza en la India con el despertar de Siddhartha Agastava, el Buda, alrededor del siglo V a.C. Sus enseñanzas se extendieron por Asia, pero fue en China durante el siglo VI cuando el Zen, tal como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma. El budismo viajó a lo largo de la ruta de la seda, encontrándose con el taoísmo en China. Esta interacción dio lugar al Chan, más tarde llamado Zen en Japón. En el centro de esta historia está Bodhidharma, el monje indio que trajo un enfoque radical, la meditación silenciosa como el corazón de la práctica espiritual. Aunque se sabe poco sobre su vida, se le considera el 28º patriarca del budismo indio y el fundador del Chan en China, el precursor del Zen. Según la leyenda, Bodhidharma dejó la India y cruzó el Himalaya hacia China, llevando no solo las enseñanzas del Buda, sino también un mensaje revolucionario. El despertar no se logra a través de escrituras o rituales, sino mediante la experiencia directa y la meditación profunda. Al llegar a China, Bodhidharma buscó refugio en el famoso monasterio Shaolin. Allí encontró monjes exhaustos y desmotivados. Para revitalizarlos, enseñó tanto la meditación sentada, dhyana, como ejercicios físicos que luego influirían en las artes marciales tradicionales. Quizás el aspecto más famoso de su historia es su meditación de 9 años frente a una pared. Este acto simboliza la esencia del Zen, un enfoque total en la introspección y el silencio interior. Bodhidharma creía que la verdad no podía enseñarse, solo experimentarse. Mientras Bodhidharma llevó el budismo a China, fue un joven monje llamado Degen Zenji quien consolidó el Zen en Japón, transformándolo en una tradición profunda y única. Degen nació en diciembre en una familia aristocrática. Perdió a sus padres a una edad temprana, llevándolo a reflexionar profundamente sobre la permanencia de la vida. A los 13 años, ingresó a la vida monástica, pero pronto se inquietó con una pregunta: si todos los seres poseen la naturaleza de Buda, ¿por qué practicar? Insatisfecho con las respuestas encontradas en Japón, Degen decidió viajar a China en busca de una comprensión más profunda. Allí encontró al maestro Sujin de la tradición Chan, quien transformó completamente su comprensión. Bajo la guía de Sujin, Degen experimentó el despertar al darse cuenta de que la práctica y la iluminación no están separadas. Esta enseñanza se convirtió en el núcleo de su filosofía. Zazen, o la meditación sentada, es en sí misma la expresión del despertar. Al regresar a Japón, Degen fundó el monasterio Ayegi, que sigue siendo uno de los principales centros del Zen en el mundo hoy en día. Allí escribió el Lobo Genio, uno de los textos más importantes del Zen, articulando sus ideas sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la práctica. Degen no solo trajo la práctica del Zazen a Japón, sino que también enfatizó la importancia de vivir cada acto con plena conciencia. Para él, lavar un plato o barrer el piso eran expresiones del camino. Como dijo, estudiar el camino es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Gracias a Degen Zenji, el Zen encontró su forma en Japón, permaneciendo fiel al espíritu de simplicidad y profundidad que Gastava Buda había iniciado. El gran camino del Buda es vasto e ilimitado. Practicarlo es sumergirse en lo infinito, donde no hay principio ni fin. Abandonar las discriminaciones y divisiones es ver las cosas como realmente son. Así escribe Degen Zenji, enfatizando la trascendencia de las dualidades y la unión con la verdadera naturaleza de la realidad. Para Degen, el Zen no es algo que se entienda con la mente lógica, sino que se vive en cada momento. Afirma, sentarse en Zazen es la manifestación completa del despertar. En este simple acto, se revela todo el universo. Aquí,
Safen, la meditación sentada, no es una práctica aislada, sino la misma expresión del camino. Todo está contenido en este acto presente donde mente y cuerpo se armonizan con el cosmos. En otro de sus escritos, Dejen dice, el tiempo no pasa. Nosotros pasamos a través del tiempo. Cuando entendemos esto, el presente deja de ser un instante fugaz y se convierte en eternidad. Esta enseñanza refleja la esencia del Zen, vivir plenamente el ahora como un portal a lo eterno. El Zen es, sobre todo, una experiencia. Desafía las convenciones del pensamiento lineal y rechaza la idea de que la verdad pueda capturarse en palabras o conceptos. Como afirmó D.T. Suzuki, el Zen no es una explicación, sino una experiencia. Este enfoque en la experiencia directa es lo que diferencia al Zen de otras tradiciones filosóficas o religiosas. En el corazón del Zen está la noción de que el despertar espiritual no puede enseñarse mediante palabras o rituales. Apuntar directamente a la mente humana es una de las frases clave de la tradición Zen. Significa que la verdad es algo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, sin intermediarios ni dogmas. La filosofía del Zen está profundamente arraigada en el aquí y ahora. No hay preocupación por el pasado o el futuro, ya que el único momento real es el presente. Este principio resuena en las palabras del maestro Chika Chatan: camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Cada acto, por simple que sea, puede ser una expresión de despertar cuando se realiza con plena conciencia. Otro aspecto fundamental del Zen es el uso de zonas, enigmas o paradojas que desafían el pensamiento racional. Un kan intrigante pregunta, sin mover los labios ni la lengua, di algo sobre el Zen. Este enigma insta al practicante a abandonar la dependencia de las palabras y buscar una comprensión directa más allá de las limitaciones del razonamiento convencional. La simplicidad es otra piedra angular del Zen. Como enseña el maestro Sufrio Suzuki, la postura es el despertar. No hay necesidad de complicar el camino espiritual. Sentarse en silencio, respirar y estar presente son suficientes. El Zen ve lo extraordinario en lo ordinario y celebra la belleza de la vida diaria. El Zen también desafía la idea de un yo fijo o separado. En palabras de Dejen, estudiar el camino es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Esta reflexión apunta a la disolución del ego como el camino hacia la unidad con el todo. En última instancia, el Zen es una experiencia de libertad. No es algo que se entienda con la mente, sino que se vive. Como dice un viejo proverbio Zen, antes de la iluminación, corta leña y lleva agua. Después de la iluminación, corta leña y lleva agua. La vida no cambia, pero nuestra percepción de ella se transforma radicalmente. En Japón, el Zen influyó profundamente en la vida diaria, transformando actividades comunes en prácticas espirituales. El clado, o ceremonia del té, es un ejemplo clásico de esta integración. Cada paso de la ceremonia, desde la preparación hasta el consumo del té, se realiza con atención plena y respeto, reflejando el énfasis del Zen en vivir el momento presente con simplicidad y armonía. Este ritual va más allá de servir té, es una meditación en movimiento donde cada gesto expresa la esencia del Zen. De manera similar, el Zen ha influido en artes como la caligrafía y el paisajismo. En la caligrafía, cada trazo debe ejecutarse con plena conciencia y espontaneidad, ya que no hay lugar para correcciones. Cada pincelada refleja el estado interior del artista en ese momento. En los jardines Zen, las piedras, la arena y las plantas se disponen para crear un paisaje que evoca tranquilidad e introspección, invitando a la contemplación silenciosa. Estas prácticas muestran cómo el Zen permea la vida diaria, transformando tareas ordinarias en oportunidades para una conexión profunda. Esta es la diferencia entre una persona común y un Buda al servir té. El tiempo es un continuo sin principio ni fin. Practicar el camino significa estar completamente presente en el momento en que estamos. Este mismo instante es la eternidad misma, y cuando nos rendimos completamente a él, no hay separación entre el tiempo y nosotros. Todo lo que existe está aquí, ahora. Estas son las palabras de Dejen Zenji en sus enseñanzas. En otro momento, Dejen enfatizó, el aquí y ahora no es algo que viene o va. El presente es la manifestación plena del camino.
Al vivir este momento, estamos realizando la totalidad del tiempo. La verdadera práctica no ocurre en otro lugar, sino exactamente donde estamos ahora. Estas palabras resaltan que el presente no es meramente un punto fugaz entre el pasado y el futuro, sino la esencia misma de la realidad. En el Zen, el concepto del aquí y ahora va más allá de las disquisiciones filosóficas. Es una práctica viva. Zazen, o la meditación sentada, es una de las formas más directas de experimentar esta presencia plena. Durante el Zazen, el practicante no se pierde en pensamientos sobre lo que ha pasado o lo que está por venir, sino que permanece consciente de la respiración, el cuerpo y la existencia misma en el momento presente. Como dice un proverbio Zen, en el momento en que te sientas, todo el mundo se sienta contigo. La atención plena del presente se extiende a las actividades cotidianas. En el Zen, tareas simples como lavar un plato o barrer el piso se convierten en oportunidades para vivir en el aquí y ahora. Esto refleja la enseñanza de que no hay separación entre la práctica espiritual y la vida ordinaria. Como dijo el maestro Chika Chatan, cuando laves los platos, solo lava los platos. El acto en sí no es tan importante como la calidad de la presencia que se le aporta. Esta atención al presente también libera al practicante del sufrimiento causado por la fijación en el pasado o la ansiedad por el futuro. El Zen nos invita a soltar estos apegos y experimentar la libertad que proviene de estar completamente inmerso en la realidad del ahora. El ahora es todo lo que tenemos, enseñan los maestros Zen, y al reconocer esto, encontramos una paz y claridad profundas. El aquí y ahora es, por tanto, la puerta de entrada a la iluminación. No hay necesidad de buscar algo lejano o esperar el momento ideal. Como enseña un antiguo Kan, cuando camines, solo camina. Cuando comas, solo come. Esta simplicidad encapsula la profundidad del Zen. Vivir cada momento plenamente es la realización del camino mismo. Zazen es la práctica central del Zen, una meditación profunda que busca guiar al practicante a una experiencia directa de la realidad, más allá del pensamiento discursivo y las distracciones. El término Zazen proviene del japonés, donde Za significa sentarse y Zen significa meditación. Así, Zazen es simplemente meditación sentada, pero su significado va mucho más allá de la acción física. Es un estado de plena atención, presencia absoluta en el momento, donde el practicante deja ir el flujo constante de pensamientos y se abre a una experiencia de simplicidad y profundidad. Zazen no es solo una técnica de meditación, sino una verdadera filosofía de vida. Nos enseña a trascender la dualidad entre sujeto y objeto, disolviendo las barreras entre el meditador y el mundo. La práctica del Zazen es un camino hacia la liberación y el despertar espiritual, ya que busca alcanzar el sabor, la comprensión directa de la naturaleza de la mente y la realidad. Como explicó el maestro Zen Degen, sentarse en Zazen es la práctica del budismo, y la práctica del budismo es la práctica de nuestra vida. Para Degen, el simple acto de sentarse correctamente puede traer el despertar, porque la verdadera práctica no es meramente una técnica, sino una inmersión profunda en el presente. Aunque el Zazen es simple en forma, es profundo y desafiante. Los principiantes pueden encontrar difícil mantener la mente tranquila y enfocada, pero es importante entender que la práctica no se trata de suprimir pensamientos o controlar la mente, sino de observar esos pensamientos sin aferrarse a ellos. Si te sientes ansioso, simplemente observa la ansiedad e invítala a meditar contigo. Elige un lugar tranquilo, un entorno pacífico libre de distracciones. Muchos practicantes usan un pequeño altar con incienso y una imagen de Buda, pero esto no es esencial. El silencio y la calma son los elementos clave. Siéntate en una posición cómoda pero alerta. Tradicionalmente, se utiliza un cojín redondo llamado zafa, pero también puedes usar cualquier cojín firme o un banco de meditación. La postura debe ser estable y erguida, con la columna recta, la cabeza y el cuello alineados como si un hilo estuviera tirando de la coronilla hacia arriba. Principales posiciones para sentarse: loto completo. Ambos pies descansan sobre los muslos opuestos. Esta postura avanzada requiere flexibilidad. Medio loto. Un pie descansa sobre el muslo opuesto y el otro permanece en el suelo. Posición birmana. Las piernas están cruzadas.
Ambos pies descansan en el suelo sin superponerse. Esta es más accesible para principiantes. Las manos descansan en el regazo, con las palmas hacia arriba formando un círculo con las puntas de los pulgares tocándose, creando el mudra cósmico. Esta posición ayuda a centrar la atención. La mirada se enfoca suavemente en un punto frente a ti, con los ojos ligeramente cerrados para evitar distracciones visuales. La respiración es un aspecto fundamental del Zazen. Debe ser lenta y profunda, ayudando a calmar la mente y anclarla en el presente. Observa la sensación del aire entrando y saliendo del cuerpo. El núcleo de la práctica del Zazen es el Shikantaza, que se traduce como solo sentarse. Durante Zazen, no hay esfuerzo por alcanzar un estado específico ni por controlar la mente. El objetivo es simplemente estar presente, libre de expectativas o juicios. Contrariamente a la idea errónea de que la meditación requiere un guardián mental para controlar los pensamientos, el Zazen enseña que no hay guardián. El practicante observa los pensamientos sin aferrarse a ellos. Los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo, mientras el meditador los observa con plena conciencia sin identificarse. Como dijo el maestro Zen Bakunin, cuando sientas que te diriges hacia una meta, detente y déjala ir. No hay meta, solo el aquí y ahora. El Zazen puede durar de 20 a 1 hora o más. Se aconseja a los principiantes comenzar con sesiones más cortas y aumentar gradualmente, añadiendo 1 minuto por día. La práctica diaria es esencial. La meditación no debe verse como un evento aislado, sino como un modo de vida. El objetivo no es acumular horas de meditación, sino cultivar un estado constante de presencia y conciencia en la vida diaria. El filósofo Zen Shunryu Suzuki escribió en su famoso libro, Mente Zen, Mente de principiante, en Zazen, solo deberías estar sin aferrarte a la idea de lograr algo. Esta mente de principiante, libre de nociones preconcebidas, es el estado ideal para el Zazen, donde el practicante encuentra libertad en el simple acto de sentarse. El Zen enseña que la iluminación no es algo que se busque externamente, sino algo que ya está presente, esperando ser reconocido a través de la práctica constante y la plena presencia. Así concluimos esta exploración en el corazón del Zen. La enseñanza del aquí y ahora no es solo una filosofía o práctica espiritual, sino una invitación a vivir la vida con plenitud, conciencia y simplicidad. En el instante en que nos damos cuenta de que todo está contenido en el momento presente, descubrimos la verdadera libertad. Si las palabras de Degen Zenji y los maestros Zen resonaron contigo, recuerda que el viaje del Zen comienza exactamente donde estás. No necesitas ir a ningún lado ni lograr algo distante. La iluminación está en cada paso, cada respiración, cada acto vivido con atención plena. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si disfrutaste de este contenido, deja un comentario y comparte tus reflexiones. Que tu práctica en el aquí y ahora sea una fuente de paz infinita y claridad. Gracias por vernos.